Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Y hoy vengo a hablar de, como habéis visto en el título, este puñetero libro, 1984 de George Orwell. Tengo por ahí La rebelión en la granja. Pero bueno, ¿por qué narices hago este vídeo? Bueno, como habréis visto, el vídeo se llama como 1984 en 2023 o algo así, o por qué leer este libro o lo que sea. Es básicamente la segunda vez que me lo leo. La primera vez que me lo leí, os hago un poco de storytelling. Me lo leí hace cosa de 4 o 5 años. Ahora 4 años, de hecho. Y nada, hace 4 años y pico justos. Y fue como el primer libro, es un libro que me dio un día hablando con lo que era como la madre de mi pareja de entonces, que me dijo, oye, pues mira, hemos estado hablando de esto, quizás te mola el libro, tal. Y me dio el libro y lo leí, me volví como súper adicto al libro, me lo zampé en un momento. Y entonces llevaba mucho tiempo sin leer, entonces fue como el primer libro que me hizo como volver a leer, y por eso como le guardo mucho cariño al libro y a ese momento y tal. Entonces, ahora como me lo releí para una asignatura, y dije, mira, pues es una oportunidad para releerme este libro, aunque ya me acordaba, pero digo, bueno, me lo releo y veo que qué tal me ha envejecido a mí el libro, ¿no? Y si alguna de las problemáticas que le veía al libro, o sea, que no le veía entonces, pero con el tiempo las iba viendo, eran reales o eran como producto de mi memoria y demás. Entonces intentaré como hablar del libro sin spoilers, yo qué sé, spoilers, en fin, yo qué sé, por un tema de respeto, por si alguien se lo quiere leer y no le mola que le hagan un spoiler, a mí no me gusta. Entonces os avisaré cuando empiece a hablar ya de cosas concretas, pero como a nivel genérico, el libro, yo creo, la pregunta rápida es, ¿sigue valiendo la pena leer este libro hoy en día? O sea, ¿sigue mereciendo la pena, dado el contexto contemporáneo? Yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene sentido seguir leyendo este libro, más que nada porque es una muy buena pieza de literatura. Está muy bien escrito. O sea, George Orwell escribe muy bien. Escribe muy bien. Hay ciertos problemas que luego explicaré, pero a priori es un muy buen libro a leer. Más que nada es un muy buen libro a leer, porque es un clásico, es un libro muy bien escrito, que se lee muy bien, que tiene momentos muy bien escritos, que sobre todo no se hace nada pesado de leer, tiene una escritura muy sencilla. Orwell, que es una cosa que le aprecio mucho de él, que no se anda con eh, ¿cómo se dice esto? Florituras, ¿no? Entonces, como eso le aprecio mucho, yo creo que sí que vale la pena leer el libro, solo por que es una muy buena pieza de literatura. A nivel de reflexiones, también creo que vale la pena, sobre todo porque plantea ciertos temas que yo creo que son muy importantes, como son el tema, por ejemplo, de la memoria. El tema de la memoria es fundamental y creo que es el tema central del libro. Yo creo que hoy en día una lectura más interesante, más que una lectura basada en, que es lo que se suele hacer, ¿no? De, wow, vivimos en el gran hermano, nos controlan. En vez de hacer una lectura que se centre en el control, en un estado policial, en un estado de vigilancia, un estado panóptico clásico, de siglo XX, propio de los totalitarismos, que es contra lo que escribe Orwell, ¿no? A nivel explícito, ya sea el régimen nazi o el régimen stalinista. Ya sabemos que Orwell, como aquí es más chill, pero en Rebelión en la Granja pues no es muy metafórico, que digamos, es bastante como literal, ¿no? En plan, Stalin muy malo, Prove Trotsky, en plan, va por esa línea. No entraré ahora en este tema, pero bueno, básicamente en Orwell, o sea, en 1984 sí que es, la crítica es un poco más amplia y eso me gusta más, pero el tema fundamental que se busca aquí es el tema de la memoria, ¿no? Y de un problema filosófico fundamental que yo creo que no está suficientemente bien abordado aquí, que es que yo siempre, desde que una profesora en primero, en relación a la ética, me dijo en catalano, la diferencia entre estar convençut y capficat es que si estás tú solo o no. Es decir, entre estar convencido y y ser un tozudo, ¿no? Digamos, o sea, cómo asegurarse de que algo es así si nadie más lo comparte contigo. Es uno de los temas que se abordan principalmente en 1984, como me cuesta, es básicamente cómo o sea, cómo puedes saber si algo existe si nadie más lo comparte. Es decir, cómo la subjetividad sin intersubjetividad no tiene ningún criterio de validez. O caes en la locura constante, ¿no? Pese que en el libro se explora este rollo de 2 más 2 es 4 y eso es una verdad, y aunque lo diga yo solo, eso va a ser siguiendo una verdad. Se plantean estos problemas, que para mí son también los problemas del libro, pero bueno, digamos que se aborda el tema de la intersubjetividad y la memoria, porque la memoria es colectiva y personal. Es decir, uno de los grandes riesgos de esta distopía, porque evidentemente es una distopía, no lo he dicho, pero es una distopía, obvio, creo que lo sabemos todos eso, es básicamente la memoria.
¿no? La memoria y por lo tanto la parálisis del tiempo, ¿no? O sea, el régimen del partido de 1984 es total y absoluto, primero porque es un régimen burocrático que es un fin en sí mismo, es decir, que el fin es perpetuar el propio poder, en ese sentido es como muy maquiavélico, y digamos que el tema fundamental es la parálisis del tiempo y por lo tanto de la memoria. No hay memoria y el individuo, hay un asesinato del individuo porque el individuo no perdura, porque todo el mundo tarde o temprano va a ser borrado y por lo tanto no va a quedar memoria, no va a haber pasado y por lo tanto no va a haber comparación, ¿no? Y aquí es donde entramos en otro tema de los fundamentales del libro, que es el tema del lenguaje. Y para mí es donde empieza ya a ser problemático el libro. Uno de los temas fundamentales que donde Orwell se tira muchos ratos con el tema de las palabras, la nueva lengua, como si no hay una palabra para designar algo, esa existencia no es presente. Es decir, hay una... Orwell parte primero de una verdad, del concepto de verdad clásico, filosófico, que es intelecto adequatio res, es decir, la correspondencia entre el intelecto y la cosa, es decir, si yo digo que este sillón, el cojín es blanco y el cojín es blanco, eso es verdad. Es la concepción clásica de verdad, aunque es muy problemática. Todo el mundo que haya hecho filosofía sabrá que es muy problemática porque implica como un sujeto, un objeto, una correspondencia, implica que la realidad en cuanto tal, la cosa en sí es aprehensible, etc, 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 Kant, bla, 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 ya sabemos todos por dónde va esto, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras problemáticas que tiene el libro, a mi parecer. Que tiene una concepción un poco vaga de verdad y lenguaje y parte de una... o sea, Orwell, por mucho que... Es curioso porque Orwell pretende como defender la verdad y los facts, ¿no? Los hechos. O sea, Orwell quiere defender los hechos, ¿no? Es decir, quiere luchar contra el sinsentido del partido, en tanto que si las cosas son como son, no van a cambiar. Es decir, la realidad existe más allá de aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, Orwell parte de una concepción muy relativista del lenguaje, en tanto que Sapir-Whorf, que es la tesis de Sapir-Whorf, que el que dice algo así, la más extrema, que no es la de Sapir-Whorf, por cierto, pero es lo que se dice de él, es, si queréis saber Sapir-Whorf, está bastante bien, son un par de papers, que el lenguaje determina, sería la tesis radical, que es de donde parte Orwell, yo creo, que el lenguaje determina la realidad. Lo que se dice siempre de los esquimales, que ven más blancos que nosotros porque tienen más palabras para decir blancos, pues eso. A mí me gusta más la tesis más como relativista moderada, que dice que condiciona, pero yo creo que hay una relación simbiótica entre el lenguaje y el intelecto, ¿no? En tanto que el lenguaje se modifica por las necesidades de la vida, al mismo tiempo que las necesidades de la vida van mediadas por el lenguaje. Es decir, hay una relación, es un círculo virtuoso o vicioso, no creo que sea vicioso, es un círculo hermenéutico casi, donde el lenguaje determina nuestro ser y nuestro ser determina el lenguaje, y así como, por tanto, el lenguaje cambia, porque si el lenguaje determinase y no condicionase la realidad, el lenguaje, por lo tanto, no cambiaría, sería estático, pero el lenguaje cambia, entonces me explico por dónde voy, ¿no? Entonces, otra de las cosas del libro que yo creo que la mayor virtud que tiene Orwell aquí es lo bien que sabe describir la psicología de los personajes en ciertos momentos. Es decir, eso es brillante. Para mí, la gran virtud es cómo conseguir crear el clima psicológico de los personajes. Me parece, sin duda alguna, lo mejor del libro, con mucha diferencia, ¿no? Más allá del entramado burocrático, que está muy bien construido también, pero yo diría que es la psicología de los personajes. Entonces, como las advertencias que yo os diría a la hora de leer el libro, y ahora vamos a pasar a lo concreto, es lo primero de todo, y para mí lo más problemático, es la filosofía implícita que hay en Orwell, en tanto que parte de que los hechos existen y hay una realidad fuera donde los facts y como la verdad sería algo así como la búsqueda del hecho, o defender el hecho es un acto revolucionario en un mundo de locura, ¿no? Sería un poco el rollo orwelliano. Por otra parte, ojo con el mentalismo, es un libro muy mentalista en este sentido, aunque hay grietas dentro del propio libro, que luego comentaré, pero es un libro que opera mucho con la diferencia, o sea, está muy condensada, que no creo que es culpa de Orwell, creo que es mucho de la filosofía la literatura tiene este problema, ¿no? Que asienta mucho la diferencia sujeto-objeto, en tanto que sujeto interior-exterior, autoconciencia interior, exterior, sujeto-objeto, mundo, yo, o sea, es muy moderno en este sentido. Es como muy cartesiano, ¿no? La res cogitans, la res extensam, dualidad mente barra alma cuerpo, ¿no? Donde como hay una diferencia aquí fuerte, donde la mente rige el cuerpo, aunque luego veremos que pasa algo, que es lo que comentaré ahora. Y por último,
ojillo con las lecturas ideológicas al estilo La nave del misterio, Iker Jiménez. En tanto, el comunismo, tío, el sanchismo que viene, o sea, no, ¿vale? No. Orwell, esto se ha vendido como un libro anticomunista. Es un libro que, más bien, yo creo que es una crítica interesante a lo que es la geopolítica de los macroestados. Orwell está haciendo una crítica al macroestado, a los grandes estados de control y a la geopolítica y a los movimientos de intereses internacionales geopolíticos y, evidentemente, a la supresión de las libertades individuales o la supresión, sobre todo, de la singularidad, que yo creo que es una lectura más interesante, en tanto que la homogenización de lo general, y es una advertencia constante sobre el poder, ¿no? La frase esa de la revolución devoró a sus hijos, pues es una gran advertencia respecto a esto, pero no creo que se pueda hacer una lectura como sesgada o sea, creo que es una lectura sesgada, de hecho, como decir que esto es solo el comunismo y que el capitalismo no sería esto. A ver, Orwell era socialista, literalmente, ¿de acuerdo? Vino a combatir aquí, en la Guerra Civil Española, con el POUM, ¿sabes? O sea, como era antifascista, o sea, como, cuidado. Orwell era un antifascista, era una cosa rara, extraña, compleja, porque tú lees cosas suyas, yo no lo he leído todo, pero ni mucho menos, pero a las cosas que he ido leyendo de él, como más artículos y cosas así, no sabe bien por dónde tira Orwell, porque está claro que el capitalismo no le va, o sea, como no le mola nada, ni un pelo, pero al mismo tiempo los estados de poder absolutos y la corrupción de la revolución es una cosa que también le preocupa mucho y contra la cual escribe también, evidentemente. Entonces es una cosa rara, porque tampoco es un liberal, pero parte de la idea de un sujeto humanista, ¿no? Eso sí que es cierto, que parte de una concepción humanista del sujeto, muy democrática y sobre la libertad. Entonces es un personaje como más gris de lo que parece, y no es tan obvio como que era un anticomunista como se le vende muchas veces, ni tampoco un gran revolucionario. Estaba un término raro, un personaje interesante de estudiar, ¿no? Que no creo que se le deba catalogar de manera como definitiva. Y dicho esto, ya voy a hablar del libro, o sea que... Vale, pequeño corte. Se me ha olvidado mencionar una cosa, y es que una cosa que no me gusta de Orwell es básicamente que a veces tiene la sutileza de un zapato. Es decir, tiene la sutileza de un zapato. No es nada sutil, no es nada metafórico muchas veces, no juega con los matices, ¿no? Es un poco como en Reunión en la Granja, es más obvio, pero aquí igual, es decir, que sí que lo pillo, tío, lo pillo, es decir, es muy obvio y muy redundante, y eso hace que se crea como más inteligente lo que es y que apeste a moralina en algún momento del libro, ¿no? Eso era la libertad, decir 2 más 2 es... O sea, como tiene ciertos momentos donde, a mi parecer, no es nada sutil, no es nada... Es como obvio, es explícito, y en ese sentido para mí es como una cosa de pobreza artística y de pobreza de sutileza, ¿no? Es como si una escena de violencia, a mi parecer, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿no? A nivel de cine o lo que sea, o literatura, es mucho más potente cuando no se enseña literalmente y se hace saber con el lenguaje, con el sonido, con los colores, con lo que está pasando, que si te lo enseño tal cual. Es decir, en Orwell me falta, y en 1984 también, esa sutileza artística que hace que la cosa, al no ser obvia, te cale mucho más hondo. Pero bueno, ya está, era este corte. Chao, os dejo con los spoilers. A partir de aquí hay spoilers. ¿Qué me gusta más? O sea, ¿qué me gusta más? Para mí, los momentos en los que Orwell escribe... Orwell no es un sádico. No disfruta del dolor como pasa con muchas novelas, o se nota que él no disfruta escribiendo el dolor, no disfruta escribiendo la tortura, no disfruta escribiendo el mal, el dolor, no es un sádico como pasa con muchas novelas, como también es que tengo aquí a Houellebecq disfruta, que flipas con eso, ¿no? Boris Vian lo tengo por ahí, también disfruta, o sea, no es un sádico, para nada. Hay una ternura extraña en su descripción de la tortura y del dolor, especialmente en la habitación 101 y todo lo que pasa ahí, todos los diálogos que hay de O'Brien con Smith, con Winston. Y eso me gusta, esa ternura que hay ahí, porque lo hace como una necesidad, y eso lleva a escenas de rompimiento. Quien haya leído el libro, hay algún momento que, si estáis viendo esto y no habéis leído el libro, estoy yendo con cuidado, tampoco van a hacer cosas explícitas, donde se mira al espejo y dice esto es el último hombre. El último hombre, el que no está en el partido, el hombre que mírate al espejo y está él delgado. Ese momento, os juro por Dios que te destrozan 1000 pedazos. Es decir, porque coge esto y dice, esto es la miseria humana. Esto es
esto es la miseria, venga, haz con ella lo que quieras, ¿no? Es decir, hay un sentimiento de impotencia muy fuerte y como lo que decía antes del mentalismo, por muy mentalista que sea Orwell dice una cosa en el libro muy interesante que es como: tú podrás todo lo que quieras, pero nadie soporta ese dolor. Hay un punto de dolor, que es lo de la radiación 101, que todo el mundo se rompe. Nadie puede soportar ese dolor, ¿no? Entonces sí que hace como recupera el cuerpo como estamento que precisamente permite al logos funcionar, ¿no? Y en ese sentido creo que está bien. A mí la relación de romance me apura un poco en algún momento. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo Orwell, de alguna manera, cómo habla de los proles en ciertos momentos, cómo va cambiando Winston al hablar de los proles, cómo al principio hay una cabeza y un cadáver para ir rodando y ni se inmuta, y al final cómo mira a esa mujer por la ventana que canta, ¿no? Esa canción y piensa en ellos y dice la frase justo antes de que los pillen, ¿no? De nosotros estamos muertos ya. Es decir, el futuro son ellos. Si alguien puede hacer la revolución son los proles, pero al mismo tiempo viene el hecho rompedor, el factum de que jamás sucederá, porque los tienen ocupados. Eso me gusta mucho del libro, ¿no? Eso sin duda alguna me gusta. Otra cosa es también ver cómo hay una burocracia, una maquinaria de burocracia donde me gusta porque muchas de las cosas que se hacen en el partido se hacen porque sí. Y ahí, en esa maquinaria que gira sobre sí misma, porque el fin del partido es el mismo, y el poder es el fin del poder, es una tautología, el partido del poder, y en ese sentido por eso tiene que haber esa maquinaria constantemente, porque sea una ocupación que se repite a sí misma, y en ese sentido es absurda, pero funcional para mantener ese fin que es el poder, ¿no? Y eso está muy bien. Luego, ¿qué más? Una cosa que no me gusta tanto de Orwell es cuando se las tira de inteligente. Para mí a veces eso me apura cuando se cree más listo de lo que es en algunos momentos, ¿no? Yo creo, tengo la sensación de y eso hay ciertos momentos que a mí me apuran, sobre todo desde una perspectiva filosófica, que dejan un poco que desear, pero bueno. Y por último, no creo que este vídeo dure mucho, podría hablar largo del libro. Si queréis, un día hacemos un directo y hablamos más de 1964 o lo que sea. Por último, el epílogo es muy interesante. Porque el puñetero epílogo, primero que es como... Ya en la época es un poco como subtexto, ¿no? O sea, como no, metatexto, no sé, esto de los postmodernos que les gusta tanto. En el epílogo se habla ya desde el futuro de 1974, más tarde y se habla en pasado de la nueva lengua y te hace saber que el proyecto de nueva lengua, el proyecto del partido, fracasó. Bueno, o como mínimo no estaba operando en ese momento. Que no se pudo reducir el pensamiento, que no se pudo... O sea, que hay un espíritu en Orwell, por mucho que el final sea rompedor, la lágrima de Ginebra es así... Hay algo ahí, hay una esperanza extraña en Orwell que la quería resaltar, ¿no? Pero otro de los problemas que yo veo, o cosas que no me gusta, y que esto ya es un problema que tengo más con las distopías, es que cuando las distopías son muy perfectas, son paralizantes. Es decir, esto es una discusión clásica, filosofía, distopía, utopía, ¿no? Que un día ya hablamos de esto, si queréis, porque aquí ya no es tiempo para abordar esto. Pero una de las problemáticas que tienen las distopías es que si están demasiado bien construidas como es esta, solo sirven de advertencia, pero la advertencia, el miedo puede ser paralizante, el miedo que viene el monstruo puede ser paralizante, luego puede pasar que sea un simulacro que se convierta en realidad, es decir, que la distopía por venir exista virtualmente y tenga una consecuencia en el real, asentando la distopía en el presente, que es un poco lo que pasa con el cambio climático, por ejemplo, con el futuro virtual que se hace presente ya de manera, a través de simulacro en el presente. Y por otro lado, sirve de advertencia, pero una vez estás como ahí dentro, no te da ningún mecanismo para romperlo. Por lo tanto, se presenta como algo inevitable y necesario. Es decir, si llegamos a un punto parecido a 1984, por la propia naturaleza del texto, es una distopía tan bien construida, tan burocrática, que no se puede romper. Por lo tanto, se presenta como un mal inevitable que va a llegar como una gran sentencia, ¿no? Y en este sentido,
No sé hasta qué punto sirve la emancipación, ¿no? Por eso ya os dije que un día hablaría de La utopía no es una isla, que la tengo por ahí. Pero un día, si quieres, hacemos un debate sobre distopía-utopía, porque hace muchos años, cuando yo era un adolescente, era un loco de todo el género cyberpunk, distópico, pero especialmente el cyberpunk. Y os hablo de eso, si queréis, de por qué de repente en el siglo XX es el siglo de las distopías y no hay casi utopías. Y por eso estoy leyendo a Ursula K. Le Guin, ya os hablaré de Ursula K. Le Guin y de los Aspusaids y la Moscú de la Foucault y toda esta pesca. Pero bueno, en fin, esto. Espero que estéis bien. Si habéis leído, decidme qué os parece. ¡Chao, chao!